Un cordial saludo y junto a él mis deseos de que donde se encuentren sean felices. Les habla el abogado en formación Emilio Palacios y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno. Esta institución que deriva de la teoría general de las obligaciones, de ella conoceremos su definición, las características, los eximentes y los atenuantes, entre otras conceptualizaciones inherentes a lo que es esta interesante institución del derecho de obligaciones. Esta disertación corresponde a la unidad curricular Obligaciones 4 que se imparte en la Universidad Bicentenaria de Aragua bajo la dirección del doctor Jesús Enrique Jordán Arias. Sin más preámbulo, vamos a iniciar esta interesante disertación. La responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, también conocida como responsabilidad indirecta o vicaria, es la obligación legal impuesta a una persona para reparar el daño causado por el hecho ilícito de otra persona, con la cual el responsable mantiene un vínculo de autoridad, dependencia, guarda o cuidado, o por el daño causado por cosas o animales bajo su guarda. Esta institución jurídica garantiza la reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas, incluso cuando el daño es producto de la acción de un dependiente subordinado. El artículo 1190 del Código Civil establece que el padre, la madre y a falta de estos, el tutor, son responsables del daño causado por sus hijos menores y por los pupilos que habiten con ellos. Los preceptores y los artesanos también son responsables del daño causado por sus alumnos, al igual que los aprendices, mientras se hallen bajo su vigilancia. Los dueños y principales son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes en el ejercicio de las funciones en que los han empleado. Para el jurista venezolano Eugenio Mendoza, la responsabilidad por el hecho ajeno tiene su base en una responsabilidad de presunción de culpa del responsable, sea por falta de vigilancia o sea por la mala elección del agente o también por la deficiente instrucción. En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido innumerables sentencias relacionada con el artículo 1190 del Código Civil incomento y la responsabilidad civil por hecho ajeno. Por ejemplo, la sentencia de la Sala de Casación Civil número 08386 del 26 de febrero del año 2009, esta sala reiteró que el artículo 1190 del Código Civil establece una presunción iure et de iure sobre la responsabilidad de los padres, madres o tutores por los actos ilícitos cometidos por los menores bajo su cuidado. También se analizó cómo estas presunciones pueden aplicarse en casos específicos relacionados con personas jurídicas y sus subordinados. Y pongo como ejemplo un caso práctico. Supongamos que un conductor de una empresa de encomiendas, mientras realiza una entrega, excede el límite de velocidad y colisiona con otro vehículo, causando daños materiales y lesiones al otro conductor afectado. En este escenario, la empresa de encomienda, como patrono, es responsable civilmente por los daños causados por su empleado, independientemente de que la empresa haya instruido debidamente al conductor. En este sentido, la víctima podrá demandar directamente a la empresa para obtener la reparación de los daños. He aquí un caso ilustrativo de cómo opera la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno.
La responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno se diferencia de la responsabilidad civil directa establecida en el artículo 1185 del Código Civil, donde el agente material responde por las consecuencias de su propia acción u omisión y requiere la demostración de la culpa, es decir, el dolo, la negligencia o la imprudencia del agente. La responsabilidad por hecho ajeno presenta características muy distintivas. Primero, el vínculo de autoridad o dependencia es la relación jurídica o de hecho que existe entre el principal, es decir, dueño o director, y el dependiente, es decir, el sirviente. Por lo tanto, es indispensable que exista una relación de dependencia, subordinación o guarda entre el autor material del daño y el sujeto a quien se le imputa la responsabilidad. Esta relación no necesariamente debe ser laboral, pudiendo ser de autoridad parental, tutelar o de instrucción. El acto ilícito del tercero debe estar presente. Este daño debe ser consecuencia de un acto ilícito cometido por el tercero, por ejemplo, el hijo, el pupilo, el alumno, el aprendiz, el sirviente o dependiente. Es decir, el tercero debe haber actuado con culpa, con dolo, generando un perjuicio. También está presente la prueba de la culpa. Para que opere la presunción contra el principal, deben cumplirse dos requisitos. Primero, la condición de dependiente del sujeto que ocasiona el daño. Y segundo, debe quedar acreditada la culpa directa e inequívoca del dependiente, es decir, el agente material del daño, perdón. Y como tercera característica están las fuentes, donde la presunción de la culpa solo opera respecto al principal y no al agente directo. Debe existir, por supuesto, una presunción de culpa o responsabilidad objetiva. He aquí que, si bien tradicionalmente se ha hablado de una presunción de culpa, la tendencia moderna y actual, y en muchos casos la jurisprudencia del TSJ, se inclina hacia una responsabilidad de tipo objetivo, donde la imputación se da por el riesgo inherente a la relación o a la actividad controlada. La consecuencia jurídica primordial de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno es la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. Esta obligación no tiene un carácter sancionatorio o punitivo en el derecho civil, sino que puramente es reparatorio o compensatorio. La obligación de indemnizar afecta directamente el patrimonio del responsable. En caso de incumplimiento voluntario, la víctima puede recurrir a la ejecución forzosa sobre los bienes del deudor, buscando de esta forma la satisfacción de su crédito a través de las vías procesales legalmente establecidas. Esto puede incluir embargos, remates de bienes y otras medidas tendientes a hacer efectiva la condena. También existen eximentes de la responsabilidad por el hecho ajeno. Los eximentes son circunstancias que, una vez probada, liberan al presunto responsable de la obligación de indemnizar. El Código Civil, si bien establece una presunción de responsabilidad, permite también desvirtuarla. Por ejemplo, si un adolescente bajo la supervisión de sus padres se escapa de la casa y sin el conocimiento ni consentimiento de sus progenitores, se roba un vehículo y causa un accidente, los padres podrían argumentar que no pudieron impedir el hecho, siempre que demuestren que habían ejercido la supervisión razonable. Otro eximente es un caso fortuito o fuerza mayor.
Estas circunstancias, ajenas por supuesto a la voluntad del responsable y del autor material del daño, y que son imprevisibles e irresistibles, también constituyen un eximente. Si el daño fue causado por un evento natural extraordinario, como por ejemplo un terremoto, una inundación o un acto de tercero completamente imprevisible que interrumpió el nexo causal, la responsabilidad se extingue. Otro eximente es la culpa exclusiva de la víctima. Si el daño fue causado exclusivamente por la conducta negligente o imprudente de la propia víctima, el responsable por hecho ajeno queda liberado. Por ejemplo, si un peatón imprudentemente se lanza frente a un vehículo conducido por un dependiente y es atropellado, por supuesto, la culpa exclusiva es del peatón, porque este hecho exime de responsabilidad al principal. Existe también la culpa de un tercero o dependiente como eximente. Si el daño es atribuible exclusivamente a la acción de un tercero ajeno a la relación de dependencia o guarda, la responsabilidad por hecho ajeno no se configura. Los atenuantes son circunstancias que, sin eximir completamente de la responsabilidad, pueden reducir el monto de la indemnización a pagar. Dentro de los atenuantes existen la concurrencia de culpa de la víctima. Si la propia víctima contribuyó con su negligencia a la producción o agravamiento del daño, la indemnización puede ser reducida proporcionalmente a su grado de culpa. Si en el ejemplo de un repartidor o un delivery, como se conoce, de comida, el otro conductor también iba con exceso de velocidad, se podría mitigar la responsabilidad de la empresa. La actuación fuera de las funciones, aunque no exime por completo, si hay una conexión tenue, si el dependiente actuó de forma claramente extralimitada de sus funciones y esta extralimitación era difícilmente previsible para el principal, podría considerarse un atenuante. Esto es distinto a la eximente donde no hay conexión alguna. Por ejemplo, si un vigilante de seguridad, en lugar de proteger el bien, utiliza su arma de dotación para una riña personal completamente ajena a su labor, el grado de responsabilidad de la empresa de seguridad podría atenuarse si demuestra que el acto fue ajeno a las instrucciones y formación impartida a ese funcionario o a ese agente de seguridad. El grado de diligencia del responsable. Si bien el responsable no logró impedir el hecho y si demostró haber actuado con una diligencia considerable, aunque no suficiente para evitar el daño, esto podría ser considerado para atenuar la cuantía de la indemnización. En conclusión, la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, también denominada responsabilidad civil indirecta, constituye una excepción al principio general de que cada persona responde por su propio hecho ilícito en el régimen especial ajeno, ejemplificado por el artículo 1191 del Código Civil, el cual establece que una persona es obligada por ley a responder por el daño causado por el hecho ilícito de otra. Y para que proceda la responsabilidad del principal, deben concurrir dos circunstancias esenciales. Primera, la existencia de un vínculo de autoridad o de dependencia entre el principal y el agente causante del daño o directo del daño, sin que sea un requisito sine qua non de que esa relación se enmarque en una relación laboral. Y segundo, que el dependiente haya cometido el hecho ilícito en el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas
o que sean del normal desarrollo de sus labores. Fuera de esto, existen los eximentes y los atenuantes ya explicado anteriormente. Hasta aquí esta corta disertación, espero haya sido de su agrado y atención. Nos encontramos en otra oportunidad con una nueva disertación. Muchas gracias por su amable atención y hasta entonces.